venido una cita con Dios a este instante de adoración para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Buenas noches, hermanos. Un gusto y una bendición poder estar de nuevo con ustedes en este momento que el Señor nos permite para profundizar en su conocimiento, en su palabra, en esta palabra que da vida, que va a alegrar para hacer siempre lo que el Señor pide, lo que Él quiere. Les invito pues a disponernos para vivir este encuentro y esta clase con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya avanzando en nuestro curso de iniciación a las Sagradas Escrituras y de manera muy especial hemos estado adentrándonos a este misterio del libro santo, del libro sagrado, del libro que Dios nos ha dado para nuestra salvación y en el que está contenido toda su obra y todo su misterio de amor hacia nosotros los hombres. Y hoy quisiera hablar, compartir con ustedes sobre un tema particularmente interesante. Vamos a... Es que cuando pone mute a los demás, me pone mudando.
Vamos a hablar hoy de manera especial de este tema tan importante que es la verdad y la inspiración de la Biblia. Sabemos que Dios ha inspirado a los autores sagrados y estos autores sagrados escriben en nombre de Dios la verdad que el Señor nos ha revelado, nos ha transmitido. Ya habíamos comentado cómo fue que llegó a nuestras manos la palabra santa de Dios, que tiene un proceso. En primer lugar, el momento histórico de las cosas como sucedieron, luego la transmisión oral que se fue dando de generación en generación durante muchos años y después la puesta por escrito de esta palabra, de esta verdad. Entonces vamos a dilucidar un poco sobre este tema de la verdad y la inspiración. Vamos entonces a comenzar hablando de la inspiración. La inspiración quiere decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo el directo influjo y la asistencia del Espíritu Santo. Eso es, que la Biblia tiene como autor al mismo Dios. Independientemente de las personas que la escribieron, de las personas que están allí reflejadas, de los tiempos y de la historia que la misma palabra de Dios contiene, sabemos, y esto no debe dejar lugar a dudas, sabemos que es Dios mismo el que la inspira. Dios se sirvió para escribir la Biblia de algunos hombres santos que se han llamado escritores sagrados o en griego agiógrafos. Ellos escribieron según su manera de ser, según los conocimientos de su tiempo, según sus capacidades y su manera de escribir. Vamos a tener en cuenta pues los contextos históricos, los contextos culturales y sobre todo los contextos sociológicos en los que la Biblia pues llegó a ser lo que es en este momento. Podemos decir entonces que la Biblia tiene a dos autores. El autor principal es el Espíritu Santo y los autores secundarios son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros de la Biblia que en la clase pasada estuvimos comentando. Ahora, podríamos... ¿Cómo realizó el Espíritu Santo la inspiración de la Biblia? Primero, la inspiración de la Biblia. ¿Cómo realizó el Espíritu Santo la inspiración de la Biblia? En primer lugar, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de aquellos hombres para que comprendieran lo que Dios quería decirnos. Es la primera acción. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento. Luego, el Espíritu Santo mueve la voluntad para que ellos quisieran escribir todo y solo exclusivamente lo que Dios quería decirnos. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo los cuidó y los asistió para que no se equivocaran. Por eso entendemos que la palabra que transmite la Biblia es palabra santa, que no tiene error, que no tiene equivocación, porque
El espíritu que inspira es un espíritu infalible, es un espíritu verdadero en el cual no hay lugar para errores o para fallas. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta inspiración? De la inspiración del Espíritu Santo a través de los hombres que transcribieron la palabra de Dios. La primera consecuencia es la revelación, como les había comentado en la primera clase. Dios se abre, Él se revela, se manifiesta de cuantos abren la Biblia y la leen con fe. Si uno quiere conocer a Dios, pues solamente debe abrir la Biblia y encontrarse con Él, con este Dios de la historia, con este Dios que se ha manifestado, con este Dios que camina con su pueblo y le da a entender su palabra. Luego hay una consecuencia de la inspiración, que es la unidad de toda la Biblia. Porque aunque hayan sido escritos en muchos siglos y por diversos autores sagrados, es fruto de la sabiduría de Dios. La unidad de la Biblia es porque uno solo es su autor, que iluminó y que inspiró quizás a hombres en el siglo VI antes de Cristo y también a hombres en el siglo II después de Cristo. Pero su origen está en Cristo mismo, o mejor dicho, en Dios mismo. La tercera consecuencia que podemos hablar es la sacramentalidad. La Biblia es un sacramento, o sea, un signo visible que ofrece al hombre la oportunidad de encontrarse con Dios y con Cristo. Es sacramento de fe, es un sacramento de santidad, es un sacramento que nos lleva a la felicidad eterna, a la felicidad plena. También otra consecuencia de la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia es la inerrancia, es decir, la ausencia de todo error en cuestiones de fe y de moral. Cuando uno lee la Biblia, pudiese a veces encontrar con algunos errores geográficos o de situaciones humanas, situaciones políticas, algunos datos históricos que no concuerdan, incluso algunos datos gramáticos que no encuadran bien. A la Biblia, como les decía desde el primer momento, no le interesa las cuestiones históricas o geográficas. La Biblia es un libro sagrado y la verdad de la Biblia es sagrada, es un libro de fe. Y en eso no hay error, en eso no hay falla. Dios habla en la escritura por medio de los hombres y sobre todo con un lenguaje humano. Para que sepamos entender cómo Dios nos habla a nosotros en el lenguaje humano, tenemos que tener muy presente los géneros literarios. Son modos diversos de hablar de que se sirven los escritores de una determinada época y lugar para expresar sus sentimientos y transmitir un mensaje. Los escritores bíblicos de origen oriental usaban para expresar una verdad inspirada las maneras, frases, modismos, imágenes, etcétera, propias de su tiempo y de su época. Cada autor escribe sus capacidades culturales y literarias en respuesta a las necesidades sentidas por su pueblo, y para ello usa el género literario que cree más conveniente. Por eso, cuando uno lee la Biblia, tiene que identificar qué texto está leyendo. Si es una narración histórica, si es una narración didáctica, si es una narración simbólica, si hace parte de una saga discursiva o de una saga familiar o de una saga de un pueblo, de un personaje principal, si es una novela o si es un cuento, si hay parábolas, si es un discurso teológico, si es poesía o es algo poético, o también si es un género apocalíptico. Todo esto siempre es necesario conocer para saber entender y encontrar la verdad y la inspiración que la misma Biblia nos quiere transmitir. Esto es importante, hermanos, para que lo tengamos siempre presente y no nos confundamos. Insisto, no es lo mismo leer el libro del Apocalipsis o un capítulo de Daniel,
sobre todo al final, que leer el Evangelio. No es lo mismo leer el libro de los Hechos de los Apóstoles a leer Proverbios o alguno de los libros sapienciales. No es igual leer los primeros 3 capítulos del Génesis a leer una de las cartas de Pablo. Y ahí es importante tener este conocimiento y esta distinción de los géneros literarios para no entrar en esta confusión y esta crisis de no saber distinguir lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir, o mejor dicho, lo que los autores sagrados quisieron transmitirnos a partir de este texto sagrado. La vida de la iglesia se funda sobre la palabra de Dios. Esta, la palabra de Dios, es transmitida en la Sagrada Escritura, o sea, en los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuya canonicidad lo veíamos la semana pasada. Según la fe de la iglesia, estos escritos están inspirados, tienen por autor a Dios, quien para su redacción se ha servido de hombres escogidos por él. Por causa de su inspiración divina, los libros comunican, estos libros bíblicos comunican la verdad. Y esto, hermanos, no debe dar lugar a dudas. Todo su valor para la vida y la misión de la iglesia dependen básicamente y exclusivamente de la inspiración y de la verdad. Nosotros o la iglesia los asume como un gran tesoro porque vienen de Dios mismo y porque ellos contienen la verdad que puede salvar al hombre. Los escritos que no provienen de Dios no pueden comunicar la palabra de Dios. Y los escritos que no son verdaderos no pueden fundar y animar la vida y la misión de la iglesia. Por eso es tan importante reconocer la canonicidad de los 73 libros de los cuales hablábamos la clase pasada. Y por eso la iglesia descartó algunos libros porque dice, estos no transmiten la verdad. Estos son más bien creaciones humanas en donde no está clara la inspiración de Dios. Son estos libros apócrifos y las diferentes fábulas o leyendas que se escribieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la verdad presente en los textos sagrados no siempre es fácilmente reconocible. A veces hay allí, al menos aparentemente, contrastes entre lo que se lee en los relatos bíblicos y los resultados de las ciencias naturales e históricas. Esto parece contradecir lo que afirman los escritos bíblicos y ponen en duda su verdad. Por eso a veces mucha gente entra en este debate, lo que ya lo habíamos comentado, si fue verdad o no fue verdad, si el pueblo atravesó o no atravesó el río, si existió o no existió Sansón, si el rey David realmente vivió tantos años y fue tan famoso como la Biblia lo dice. Quizás algunos datos históricos y puramente históricos van a poner en cuestión lo que la Biblia nos está revelando. Pero insisto, y por eso dejé este tema para este momento, por eso es básicamente necesario reconocer cuál es la naturaleza de los libros de la Biblia, que su naturaleza es religiosa, es teológica, es sagrada. No es un libro de historia puramente, no es un libro de economía, ni mucho menos es un libro de ciencias políticas o de ciencias sociales, en donde todos los datos son exactos y verificables, ¿va? Esto no le resta valor, ni mucho menos le resta la importancia que la misma Biblia tiene y ella misma merece. Es obvio que esta situación compromete también la inspiración bíblica. Si lo comunicado en la Biblia no es verdadero, ¿cómo puede tener a Dios por autor? Es lo que mucha gente se cuestiona. ¿Cómo entonces, si lo que está allí no es verdadero en el sentido científico, porque tenemos que hacer la distinción, lo que es verdad en el sentido teológico y lo que es verdadero en el sentido científico? Algo científico es demostrable, 2 más 2 es 4, pero para nosotros Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y quizás esta verdad la ciencia no lo va a demostrar.
¿verdad? Para nosotros el bautismo como sacramento de salvación nos hace hijos de Dios. Y quizás esto la ciencia no lo va a demostrar porque no va la ciencia a ver a través de un microscopio cómo el alma cambia a través del acto de fe del bautismo. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre muy presente. La verdad teológica, sagrada, y la verdad en el plano científico, demostrable, cuantificable. Se debe constatar que raramente hablan los escritos sagrados directamente de inspiración. Y allí, si los que tienen su Biblia en sus casas, vamos a leer, por favor, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Y San Pablo, exhortando a Timoteo, dice esto que es supremamente hermoso. Le dice San Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y esto desde el primer siglo de la era cristiana era reconocida. Y estamos hablando de escritura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Allí no hay error. No es una acción meramente humana o no es solamente un ejercicio humano, sino es Dios mismo el que ha inspirado. Otra cita para que puedan leer y buscar después, la encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda carta de Pedro, versículos 1, capítulo 1, 20, 21. Y dice Pedro, pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Todo, hermano, lo que está contenido en la palabra de Dios es inspirado por Dios mismo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, esta relación que vincula al autor humano con Dios y viceversa es atestiguada con formas y características diversas. Por eso vemos en un primer lugar a un Dios vengador, a un Dios que toma parte, un Dios que participa de la guerra, en un Dios de repente justiciero en el plano, en el sentido humano, cuya imagen como que nos choca a nosotros y como que nos hace un poco de ruido después de haber conocido al Dios que enseñó y predicó Jesucristo. Pero bueno, esa es la limitación de los hombres, y así entendían, así comprendían su experiencia religiosa. En el Nuevo Testamento, cada relación con Dios es mediada por la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Él, la palabra de Dios que se ha hecho visible, es el mediador de todo lo que proviene de Dios. Por eso la misma revelación de Dios va haciéndose progresiva, va haciéndose cada vez más plena y un poco más cercana a nosotros. La verdad que encontramos en la Sagrada Escritura concierne esencialmente a Dios y a su relación con las escrituras, con las criaturas, perdón. En el Nuevo Testamento, la definición más elevada de este vínculo se encuentra en las palabras de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Al ser la palabra de Dios encarnada, Jesucristo es la verdad perfecta sobre Dios. Revela a Dios como Padre y ofrece el acceso a Él, fuente de toda vida. Las otras definiciones sobre Dios que se encuentran en los escritos bíblicos se orientan hacia esta palabra de Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo, quien pasa a ser la clave de interpretación. Y ahora leemos la Biblia a partir de Jesucristo. Él es el que nos da la clave y Él es el que nos da la fuente de interpretar y de reconocer la palabra de Dios como inspirada y como revelada por Dios mismo. Por eso San Jerónimo va a hacer muy extensa su frase: quien no conoce a las escrituras, pues no conoce a Dios, no se encuentra con Él, que es la verdad, que es la vida y que es el camino. Ahora,
A veces, como católicos, hemos descuidado mucho de una gran riqueza que tenemos nosotros en todo este magisterio de la Iglesia. La Iglesia nos ha proporcionado muchísimo sobre la verdad, sobre la inspiración, sobre la revelación de la palabra de Dios, y hay documentos y hay momentos en el que la Iglesia ha enseñado a sus fieles a descubrir esta verdad, a descubrir esta inspiración y a descubrir de manera especial y sobre todo cómo es que Dios se ha revelado. Este segundo momento yo quisiera que meditemos sobre algunos documentos de la Iglesia en donde la misma Iglesia nos está hablando de cómo estudiar la Biblia para encontrar en ella en qué sentido Dios se revela, cómo está expuesta la verdad de Dios y cómo es que el Espíritu Santo la ha inspirado. Y vamos a empezar con este Concilio de Trento. Recuerden ustedes que el Concilio de Trento surgió a raíz de la Reforma. Cuando Martín Lutero, allá en el siglo XVI, hace toda esta revolución y empieza a criticar y a cuestionar la vida propia de la Iglesia y lo que la Iglesia estaba enseñando y predicando, pues la Iglesia se reúne en concilio, y este concilio, de una manera muy especial, en la sesión cuarta, que fue el 8 de abril de 1546, habla sobre la aceptación de los libros sagrados. Hace un canon de los libros, una lista de los libros, y también sobre lo que la Iglesia, la tradición de los apóstoles y los padres de la Iglesia habían enseñado sobre ellos. Este concilio fue muy importante porque cuando Martín Lutero dudó de la inspiración de los 7 libros que nosotros conocemos como deuterocanónicos, la Iglesia fue muy tajante y muy clara en decir, estos libros son inspirados por Dios. Este concilio ecuménico y universal, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos, dice el concilio, con igual afecto de piedad e igual reverencia, recibe y venera todos los libros, así del Antiguo como del Nuevo Testamento, como quiera que un solo Dios es autor de ambos. La Iglesia siempre ha remarcado esto. La Biblia no es la obra del hombre, la Biblia es la obra de Dios. Y por lo tanto, no podemos ni quitar ni añadir nada a nuestro gusto, ni mucho menos hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, porque sería ir en contra de lo que Dios ha querido dejar plasmado. Entonces, este concilio dice que el Espíritu Santo dictó a estos hombres lo que en los libros está compuesto. Ahora bien, creyó deber suyo escribir adjunto en este decreto un índice o canon de los libros sagrados, para que a nadie pueda ocurrir duda sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos. Y este concilio hace una lista, ¿verdad? Que son los libros que antiguamente se conocían como los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el libro de Josué, el de Jueces, el Ruth, los de Reyes, segunda y primera de Reyes, y luego también en esa época todavía se entendía los libros de Samuel como parte de los libros de Reyes, las crónicas, Esdras, Nehemías, etcétera. Toda esta lista que les pasé la semana pasada, el concilio de Trento ya en 1564, a ver si no me equivoco el dato, 1546, perdón, ya los estaba reconociendo. Y cuando presenta esta lista dice, y si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos, íntegros con todas sus partes, tal como se ha acostumbrado leer en la Iglesia Católica, y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, que es la que tradujo San Jerónimo y que la Iglesia, como antes se predicaba, se rezaba y se leía en latín, pues era la Biblia Sagrada que tenía.
y despreciara a ciencia y a conciencia las tradiciones predicha, sea anatema. Porque una de las cosas que el Concilio de Trento utilizó mucho fueron los anatemismos. Era obedecer porque si no, eras maldito por desobediencia a lo que la ley de la iglesia te estaba pidiendo creer. Entonces, era un lenguaje quizás ahorita un poco violento, un poco brusco, quizás no pueda gustar, pero era la manera como la iglesia invitaba a sus fieles a creer en lo que la misma iglesia ha estado enseñando desde el momento en que Cristo puso en Pedro las llaves para que él gobernara y para que él educara pues sí, a su rebaño. Ahora bien, después de Trento, tenemos en 1893 una encíclica, la Providentissimus Deus, sobre el estudio de las Sagradas Escrituras. Esta encíclica fue escrita por el Papa León XIII el 18 de noviembre de 1893. En ella se repasa la historia de los estudios de la Biblia desde el tiempo de los padres de la iglesia hasta el presente. Aborda los errores del racionalismo, porque si ustedes recordarán en sus clases de historia universal, en esta época el racionalismo hacía dudar de todo. Lo que no entraba en la razón no era concebido como verdadero, incluso Dios. Por eso fue la época en donde afloró más estas ideas existencialistas, estas ideas de ateas, de decir Dios no existe porque Dios no lo puedo ver, no lo puedo comprobar. Y entonces la palabra de Dios como revelada o como inspirada por el Espíritu Santo se ponía en duda y no se aceptaba y no se creía que efectivamente esta fuera así. Y entonces el Papa León XIII, queriendo responder a estos errores de racionalismo, resalta e invita al estudio de la Sagrada Escritura. Asimismo, este Papa invita y pide cómo se deberían enseñar las Sagradas Escrituras en los seminarios, para que los sacerdotes bien formados y bien fortalecidos en esta ciencia bíblica, pues pudiesen tener la destreza de enseñarla después a los fieles. El Papa León XIII resaltó también las diferencias existentes entre la Biblia y la física, especialmente la teoría de la evolución y las teorías geológicas sobre la edad de la Tierra, las cuales renovaron la tradición bíblica de la creación. Pareciera que la Biblia contradecía a toda esta ciencia que explicaba el origen del hombre y pareciera que como la Biblia es un relato un poco sencillo y un poco en este sentido simbólico, no habría que prestarle atención, había que rechazarla, había que descartarla. No, dice el Papa, pues cuando ustedes conozcan la verdad bíblica, pues la van a asumir como lo que ella misma es, como una fuente de sentido y como una verdad revelada por Dios mismo. El Papa León XIII responde a los retos de la autoridad bíblica. Pareciera que como la Biblia no era un libro de ciencia, no era un libro, vaya, retórico, entonces debería considerarse como un libro piadoso y más, así como que un libro sin tanto valor. Y dice, no, tiene una autoridad porque Dios mismo es su autor y porque esta verdad contenida es capaz de salvar al hombre que la vive y que la asume. El Papa León XIII escribió que la ciencia no puede contradecir a las escrituras cuando las escrituras son adecuadamente explicadas. Y esto, desafortunadamente, es lo que nos falta a nosotros. Muchas personas que nada más se burlan del contenido bíblico es porque no han entendido ni han comprendido lo que la misma Biblia nos quiere transmitir. Por eso les felicito y les motivo a seguir participando de este curso para que no pasemos, pues sí, de inocentes
ignorantes en muchas cosas y no repitamos solamente por repetir lo que otros han dicho. Es necesario conocer, y el Papa desde 1893 tenía esta preocupación que después se va a materializar con la constitución de la Pontificia Comisión Bíblica. Este organismo fue constituido precisamente por este Papa León XIII el 30 de octubre de 1902. Y este Papa asignó a la nueva institución una triple función. Esta Pontificia Comisión va a tener tres tareas específicas. Primero, el promover eficazmente entre los católicos el estudio de la Biblia, cosa que ahorita pues tenemos que agradecer y disfrutar, porque ya desde el siglo XIX, empezando el siglo XX, ya había esta inquietud de los papas porque el pueblo se formara y porque el pueblo se educara en la Biblia. Segundo, contrastar con los medios científicos las opiniones cerradas en materia de Sagrada Escritura. Entrar en diálogo con la ciencia, no poner a la Biblia como si fuese un libro de segunda que no tiene que decir nada al mundo de hoy, que no puede decir nada ni tiene ningún significado para el hombre de este tiempo, sino todo lo contrario. La Biblia es tan actual porque Dios sigue trabajando y Dios sigue manifestándose a su pueblo, a su gente, al hombre que Él ha creado. Y cuando uno empieza a entender y a descubrir esta verdad, pues no se puede quedar callado. Y en tercero, la tercera tarea de esta Pontificia Comisión es estudiar e iluminar las cuestiones debatidas y los problemas emergentes en campo bíblico. León XIII y luego Pío X habrían concebido a la Comisión Bíblica amplias competencias para que entraran en estos debates e iluminaran a la iglesia, porque esta comisión está formada de expertos en Biblia de todo el mundo. Afortunadamente tenemos la presencia de un sacerdote mexicano, que fue mi maestro, que hace parte, es uno de los 20 miembros de esta Pontificia Comisión Bíblica, el padre Eduardo Córdoba, de la Arquidiócesis de Aguascalientes y decano de Teología en la Universidad Pontificia, hace parte de esta comisión. Antes de él estaba, que en paz descanse, el padre Carlos Cesati de los Misioneros del Espíritu Santo. Así que México, Latinoamérica siempre han tenido teólogos que han estado participando de esta Pontificia Comisión. Y lo que quiere la Pontificia Comisión Bíblica es iluminar a los hombres en cuanto a estas realidades bíblicas. Siempre nos regalan documentos que ayudan muchísimo y que motivan muchísimo al estudio de la Biblia. El último que ellos elaboraron fue en el 2018, un documento que se llama ¿Qué es el hombre? Y hablan sobre la antropología teológica, la antropología bíblica. Entonces, si queremos leer, hay muchísimo para leer, solamente hay que entrar a la página de esta Pontificia Comisión y ver pues toda la riqueza y todo el material que hay allí. Luego, en 1943, el sumo pontífice Pío XII nos regaló también la encíclica Divino Aflante Spiritu. Fue el 30 de septiembre de 1943. Pío XII, pues también muy interesado y también preocupado porque los estudios bíblicos pues tuvieran como ese origen, ese cauce, y que no se perdieran entre muchas preocupaciones del mundo. Y esta encíclica va a girar en torno a tres temas sobresalientes: la inspiración de toda la Biblia, la canonicidad, como lo estudiamos la semana pasada, y la inerrancia de los libros de la Sagrada Escritura. ¿Qué es inerrancia? Decir que en la Biblia no hay error, porque un Dios no puede equivocarse, y lo que Dios inspira no puede tener error. Presenta también algunos criterios que ayudan y educan a una recta interpretación del texto bíblico: el conocimiento de los resultados de las exploraciones arqueológicas y en particular
de unos papiros que se encontraron allí cerca de Jerusalén, en Qumran, que ayudó muchísimo al estudio arqueológico de la Biblia, incluso estudios históricos. La pericia en las lenguas bíblicas y en las demás lenguas orientales. Y también la crítica textual, cuya importancia se subraya repetidas veces. Esta encíclica del Papa Pío XII pues nos va a ayudar también muchísimo a encontrar sentido y mayor fuerza a los estudios de la Biblia. Luego ya sucedió el gran fenómeno del Concilio Vaticano II en 1965 y surgió una constitución dogmática sobre la divina revelación. Esta constitución se llama la Dei Verbum. Esta constitución también va a volver a hablar sobre la palabra de Dios, sobre su autor, sobre los hombres, sobre la manera como se tiene que estudiar, sobre cómo fue inspirada, la verdad que tiene en ella y cómo nosotros debemos como fieles acercarnos a ella. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron, insiste una vez más para que nunca se le olvide al hombre, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, siempre. Pero en la redacción de estos libros, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería. Esto es dogma de fe y esto es una verdad para nosotros. Dios eligió a hombres y estos hombres escribieron lo que está contenido en la Biblia, lo que Dios quería revelarnos. Pues todo lo que los autores inspirados o hagiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Y hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras, que nuestra salvación. Y entonces, esta palabra de Dios, esta hermosa palabra que nos contiene, tenemos que recibirla como lo que es. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos. Y quiso Dios manifestar con palabras de ellos. Dios se revela a los hombres con las palabras de los hombres. Y en nuestro error, y bueno, quizás lo digo a veces así con mucha vergüenza, nuestro error a veces es querer hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, o incluso poner categorías actuales a textos que fueron escritos hace ya 3000 años, en un contexto y en una realidad totalmente diferente. Desafortunadamente, viene a veces de parte de sacerdotes y viene también de parte de laicos que no comprenden el verdadero sentido o no se ubican en el contexto de los hagiógrafos y hacen decir a la Biblia, pues desafortunadamente, lo que la Biblia no quiere decirnos. Y hay que tener muchísimo cuidado y por eso vale la pena estudiar un poco y profundizar sobre este conocimiento. Ahora, después del Concilio Vaticano II tenemos una hermosísima carta, bueno, es una exhortación apostólica que se llama Verbum Domini. Esta viene de la mente brillante de Benedicto XVI sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El Papa desea indicar algunas líneas fundamentales para revalorizar la palabra divina en la Iglesia. Fuente de constante renovación, deseando al mismo tiempo que ella sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. El Papa exhorta
a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, verbo de la vida que se ha hecho visible, y a ser sus anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por todo el mundo. Dice el Papa Benedicto, porque en un mundo que considera con frecuencia, y esto es hermosísimo lo que el Papa escribe en esta exhortación apostólica, en un mundo que considera a Dios como algo superfluo o extraño, no hay prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios. Decirle, Dios no es extraño a lo que nosotros estamos viviendo. Dios no es ajeno. Dios no es un Dios raro por allá apartado de nosotros. No, Dios está cercano, está presente, y Dios nos habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. ¿Y cómo Dios nos habla y cómo Dios nos comunica su amor? Pues a través de la Sagrada Escritura. El Papa recuerda que la iglesia se funda sobre la palabra de Dios. La iglesia no se fundó sobre principios y pensamientos humanos, ni ideas políticas o ideas económicas o intereses imperiales o sociales, no. La iglesia se funda y se sostiene de la palabra de Dios. Nace de ella y vive de ella. Y a lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios ha encontrado siempre en la palabra la fuerza que necesita para seguir adelante. Y la comunidad eclesial crece también hoy, como han hecho siempre, a través de la escucha, en la celebración y en el estudio de la palabra de Dios. Hago un paréntesis para hacerles esta invitación especial a vivir este mes de la Biblia. El mes de septiembre, pues es un mes que la iglesia desde hace muchísimos años nos invita a encontrarnos, a saborear la palabra, a rumiarla, a encontrarle sentido, a encontrar esta riqueza y esa belleza. Y ojalá sepamos aprovechar todas las actividades que en sus parroquias, en sus capillas, harán en torno a la palabra de Dios durante este mes. Continúo. El documento es un apasionado llamamiento dirigido por el Papa a los pastores, a los miembros de la vida consagrada y a los laicos, para que tengamos todos más familiaridad con las Sagradas Escrituras, no olvidando nunca que el fundamento de toda auténtica y viva espiritualidad cristiana está la palabra de Dios anunciada, celebrada y meditada en la iglesia. La palabra de Dios no se contrapone al hombre, dice el Papa Benedicto, no mortifica sus deseos auténticos, sino que los ilumina, los purifica y los lleva a un cumplimiento. Para el Papa es decisivo presentar la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre debe afrontar en la vida cotidiana. Y yo creo que ha sido uno de los escritos particularmente más sobresalientes, más claros, más iluminadores que Benedicto XVI nos dejó en todo su, pues sí, en todo su pontificado. Ojalá lo puedan conseguir, está en internet, es muy fácil descargarlo y leerlo, y es una lectura que sin duda enriquecerá muchísimo pues su gusto y su conocimiento bíblico. Y por último, en el 2019, el Papa Francisco nos regaló esta carta apostólica en forma de motu propio, que se llama Aperuit Illis, haciendo alusión a este versículo de Lucas 24, donde el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y en esta carta, que es muy cortita, y esta va a ser la tarea de hoy, ¿verdad? Vamos a leer esta carta Aperuit Illis. Son 15 minutos quizás sentado leyéndolas y compartiendo. En esta encíclica el Papa invita
a que el tercer domingo del tiempo ordinario se celebre siempre el domingo de la palabra de Dios. Ya llevamos 2 años, a veces pues no se ha tenido durante estos años pues el fruto o la respuesta que quisiéramos, pero pues el Papa ha hecho la invitación. Entonces, esta tarea es leer lo último que la Iglesia nos ha regalado para motivarnos a la lectura de la palabra de Dios y para encontrar en ella su riqueza y saber un poco de cómo esta palabra contiene la verdad, cómo es que esta palabra es inspirada por Dios y cómo esta palabra pues nos revela a Dios mismo. Ese va a ser la tarea, por favor. Lean a Peruit Illis porque después vamos a hacer un pequeño cuestionario para que allí respondan quizás unas 3, 4 preguntas sobre esta encíclica y podamos ir creciendo pues en este conocimiento. Es una encíclica hermosísima, una carta muy sencilla, insisto, cuando uno la imprime desde la página del Vaticano, salen 7 páginas, no es muy larga, pero sí tiene una belleza que resumen lo que Benedicto escribió en Verbum Domini, lo que la Dei Verbum en el tiempo del Concilio Vaticano II presentó y por qué, dice el Papa, es necesario que celebremos como iglesia un domingo exclusivo para la palabra de Dios. Y bueno, pues seguir animándonos todo este listado de documentos, de cartas, de encíclicas, de documentos de los concilios, pues los he mostrado para que puedan ustedes también volver a ellos y releerlo. A veces tenemos mucho tiempo libre y queremos conocer y no sabemos qué leer o no sabemos dónde buscar, pues esto que les he presentado, pues quiere ser también una motivación para que leamos una lectura pues madura, que nos pueda iluminar mejor y que nos pueda ayudar a encontrar pues esta riqueza, esta verdad revelada, esta inspiración divina de Dios, de su palabra. Pues muchísimas gracias. Esta fue la presentación del día de hoy. Y ahora pues vamos a ver las preguntas que hay. Todos estos documentos, las encíclicas del Papa León XII, de Pío XIII, todos están en la página del Vaticano, vatican.va. Y entonces allí la pueden encontrar, nada más ustedes escriban los títulos de los nombres que les he presentado y los van a leer, es muy fácil de leer y están en un lenguaje vaya, un acceso que no pone mayor dificultad para que todos podamos leerlo y para que todos podamos tener acceso a ellos. Incluso la encíclica del Papa Benedicto, la Carta Apostólica, aunque es un poco larga, también está todo allí en la página del Vaticano. Del Papa Juan Pablo II no hay recomendación de lecturas. No hay en su magisterio como tal, porque el Papa se siguió iluminando. Al Papa Juan Pablo II fue el Papa que invitó, porque recuerden ustedes que el Papa Pablo VI fue el que culminó el Vaticano II, y después del Papa Pablo VI viene Juan Pablo I y Juan Pablo II. Entonces, la labor de Juan Pablo II fue más bien invitar a conocer los textos del Vaticano II, a encontrar la riqueza, a encontrar pues toda la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo que pedía a la iglesia caminar por estos nuevos senderos, y por eso el Papa no tiene una encíclica o un documento o propiamente enfocado a la palabra de Dios, sino que más bien siempre se refería al Papa de lo que ya el Vaticano II nos había dejado como herencia. Por supuesto, sí, aquí me pregunta alguien que la explicación que está por debajo
que nos ayuda a entender cuando leemos la Biblia por quién está escrita. Normalmente por los traductores. Todas las Biblias tienen un comité de redacción o de traducción y son estos los biblistas, los exégetas, los investigadores que proponiendo la, pues su traducción de la Biblia también hace unas notas explicativas o unas notas aclarativas de los textos que están allí. Por eso es importante, les decía yo en la segunda clase, la importancia de la Biblia que tenga buenos comentarios y buenas notas al pie de página, porque nos van a ayudar a encontrar mejor sentido a lo que está allí. Básicamente son escritos por quienes los han redactado, por quienes han traducido los textos y por el equipo coordinador, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, hay aquí un equipo, ¿verdad? José Ángel Ubieta, Víctor Morla Asensio, la coordinación del Antiguo Testamento fue del Víctor Morla Asensio y la del Nuevo Testamento de Santiago García Rodríguez, ellos coordinaron, pero hay unas personas, biblistas, monjes o sacerdotes, que tradujeron y ellos son los que hacen estas notas, ¿no? Y así en cada una de sus Biblias. A ver, vamos a ver, pregunta de Facebook. ¿Por qué habla de inspiración de Dios en el siglo segundo después de Cristo? Hay textos escritos en el siglo segundo después de Cristo, por supuesto. Leíamos que los últimos libros del Nuevo Testamento se escribieron en el año 100, entre el año 100 y el año 150, ¿verdad? Quizás el Evangelio de Juan, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, algunas de las cartas más elaboradas, pues son de esta época después del 100, después de Cristo, y ese después de Cristo, después del 100, pues es el siglo II, ¿no? De nuestra época. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Y bueno, pues esperemos que esta clase les inspire a más bien a leer todos estos documentos, a encontrarse con esa sabiduría de que la iglesia, pues como portadora y como quien nos va guiando y quien nos va enseñando a conocer la verdad, pues nos la presenta. Muchísimas gracias, sus comentarios. Y bueno, pues seguimos en este deseo de profundizar, de conocer la palabra, de dejarnos iluminar por ella. Y bueno, si no hay otra pregunta, pues nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, en el mismo horario, 8 de la noche, para seguir profundizando. Por favor, lean a Peiruit Ilis, la carta por la cual el Papa instituye un domingo de la palabra de Dios. Es muy hermosa, muy sencilla y pues sin duda que una vez que la lean, pues van a tener mayor gana y mayor deseos de seguir profundizando en este curso que con tanto cariño y con mucha sencillez estamos haciendo para todos, para bien y para crecimiento de todos nosotros. Pues vamos a agradecer a Dios este momento, esta oportunidad. Les agradezco a ustedes que están colaborando, que están aquí muy pendientes. Sigan invitando a más gentes para que entre más conozcamos va a ser mucho mejor. Sí, y bueno, pues vamos a seguir escuchando a Dios que nos va a hablar y que nos va a iluminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar nuestra noche, nuestra vida en las manos de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas bendiciones, muchísimas gracias. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Gracias, Padre. Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Jesús, nada me turba si estás junto a mí. Por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo.